Estás entrando en la magia del caos. Prepárate, porque corres el riesgo de acabar siendo parte de nuestro aquelarre. Bienvenidos a Magia del Caos. Bienvenidos al capítulo 31 de Magia del Caos. Hoy vamos a hablar de algo que, cuando lo escuchas por primera vez, suena a ciencia ficción o a película de terror. Crear entidades. Seres con voluntad propia, con un nombre, con una forma, con una tarea. Entidades que trabajan para ti mientras duermes, mientras trabajas, mientras vives tu vida cotidiana. Esto se llama crear un servitor, y es una de las técnicas más fascinantes, más potentes y más malentendidas de toda la magia del caos. Pero antes de que imagines círculos de invocación, velas negras y pactos con fuerzas oscuras, déjame decirte algo. Un servitor no es un demonio. No es un espíritu que capturas. No es nada que exista fuera de ti hasta que tú decides crearlo. Un servitor es, en esencia, una construcción psíquica deliberada. Es software que corre en el hardware de tu subconsciente. Tú lo diseñas, tú lo programas, tú lo activas, y si haces las cosas bien, tú lo destruyes cuando ya no lo necesitas. Eso último, como veremos, es más importante de lo que parece. Si has seguido este podcast desde los primeros episodios, recordarás que en los capítulos 4 y 5 hablamos a fondo sobre sigilos. El sigilo es la unidad básica de la magia del caos. Condensas un deseo en un símbolo, lo cargas, lo olvidas y dejas que el subconsciente haga su trabajo. Es elegante, es simple, es efectivo. Pero un sigilo es como un disparo. Apuntas, disparas y esperas que dé en el blanco. Un solo impulso de intención para una sola tarea. El servitor es otra cosa. El servitor es como un programa que se queda corriendo en segundo plano. No es un disparo, es un agente. Tiene continuidad, tiene persistencia, tiene la capacidad de operar de forma semiautónoma dentro de los parámetros que tú le definas. Para entender dónde encaja el servitor dentro de la práctica mágica, necesitamos ver la escala completa. Piénsalo como un espectro de complejidad creciente. En el extremo más simple tienes el sigilo, una intención codificada, un solo uso, desechable. Un paso más arriba está el servitor, una entidad con personalidad, con forma, con un propósito definido, creada y mantenida por un solo mago. Después viene el egregore, una entidad colectiva, alimentada por un grupo de personas, como la energía que genera una tradición religiosa, un movimiento político o incluso una marca comercial muy potente. Y en el extremo más complejo, tienes la forma divina, una entidad tan cargada de significado, de historia y de energía acumulada que funciona como un dios. Fenwick Ryzen describió este continuo de forma brillante en sus textos para Chaos Matrix, y Peter Carroll lo formalizó en Liber Chaos. En el episodio 21, cuando hablamos de dioses temporales, ya tocamos ese extremo del espectro. Hoy nos quedamos en el segundo peldaño, el servitor, que es donde la cosa se pone realmente práctica. Hay un antecedente histórico que me parece importante mencionar, el tulpa tibetano. En la tradición budista tibetana, los practicantes avanzados podían supuestamente crear entidades mediante concentración sostenida y visualización intensa. La exploradora Alexandra David Neel relató en sus escritos cómo ella misma creó un tulpa durante su estancia en el Tíbet, un monje jovial que con el tiempo fue adquiriendo autonomía hasta el punto de que otras personas decían verlo. Tuvo que dedicar semanas de esfuerzo para disolverlo. Más allá de si te crees la historia al pie de la letra, lo interesante es el principio subyacente. La mente humana puede crear patrones de energía psíquica con suficiente coherencia como para operar de forma independiente.
El servitor de la magia del caos toma ese mismo principio, pero lo aplica con la mentalidad de un ingeniero, no de un místico. No necesitas años de meditación en una cueva, necesitas claridad de propósito, técnica y disciplina. Vamos a lo práctico. ¿Cómo se crea un servitor? Paso a paso. El primer paso, y posiblemente el más importante, es definir la tarea con absoluta precisión. Esto no es negociable. Un servitor necesita un mandato claro, concreto y delimitado. No puedes crear un servitor para que te haga feliz. Eso es demasiado vago. El servitor no sabe qué significa la felicidad para ti. Es como escribir un programa sin especificar qué función debe ejecutar. El resultado será impredecible o directamente inútil. Piensa en tareas específicas. Proteger tu espacio de trabajo de interrupciones innecesarias. Alertarte de oportunidades laborales relevantes. Filtrar tus estados emocionales en momentos de estrés para que puedas pensar con claridad. Una tarea. Un servitor. Si necesitas varias funciones, crea varios servitores. Phil Hine insiste mucho en esto en Condensed Chaos. La especificidad es tu mejor aliada. El segundo paso es diseñar la apariencia y los atributos sensoriales del servitor. Sí, necesita una forma. No porque la forma sea intrínsecamente importante, sino porque tu subconsciente trabaja con imágenes, con sensaciones, con símbolos. Necesitas algo que puedas visualizar claramente, algo que tu mente pueda agarrar. Puede ser cualquier cosa, un animal, una figura geométrica, una criatura inventada, una esfera de luz con un color determinado. Lo importante es que la forma te resulte coherente con la función. Un servitor guardián podría tener aspecto de perro de presa, de gárgola, de muro de fuego. Un servitor buscador de sincronicidades podría ser un pájaro con muchos ojos, una araña tejiendo una red, un radar giratorio. No hay reglas estéticas, hay coherencia funcional. Además de la forma visual, asígnale atributos sensoriales, un sonido, una textura, un olor, incluso un sabor si eso te ayuda. Cuantos más canales sensoriales involucres, más real será para tu subconsciente y más efectivo será el servitor. Tercer paso. Crear el sigilo semilla. Este es el corazón técnico del servitor. Así como un sigilo estándar condensa un deseo, el sigilo semilla condensa la esencia del servitor. Es su código fuente, su ADN simbólico. Puedes usar el método clásico de eliminación de letras que ya conoces de los episodios de sigilos, pero esta vez no estás codificando un deseo puntual, sino la identidad completa de la entidad. Incluye en la declaración de intención la tarea, los límites de actuación y las condiciones de operación. Este sigilo será el ancla que conecta todas las demás capas del servitor, su forma, su nombre, su energía. Cuarto paso. Asignarle un nombre único. El nombre es la interfaz de comunicación entre tú y el servitor. Cuando lo llames por su nombre, estás activando toda la red de asociaciones que has construido alrededor de él. Evita nombres de entidades existentes. No le llames Miguel, ni Azazel, ni Pikachu. Crear un nombre nuevo garantiza que las asociaciones son exclusivamente tuyas. Algunos magos construyen el nombre a partir del sigilo semilla, extrayendo fonemas de las líneas o los puntos de intersección. Otros simplemente dejan que el nombre surja durante la meditación o el trance. Lo que importa es que el nombre se sienta correcto, que resuene contigo cuando lo pronuncias y que sea exclusivo de esta entidad. Quinto paso. Definir la fuente de energía. Un servidor necesita combustible para funcionar. Aquí es donde la analogía del software se vuelve especialmente útil. Un programa necesita electricidad para correr. Un servidor necesita energía psíquica. Tienes varias opciones. Puedes alimentarlo directamente con tu propia atención, dedicarle unos minutos de visualización diaria, meditar sobre su sigilo, repetir su nombre como un mantra. Puedes asignarle una fuente externa, la luz del sol,
la energía de una vela encendida, las emociones de una situación específica. Phil Hine menciona magos que alimentan a sus servitores con el exceso emocional de situaciones cotidianas, como la frustración en un atasco de tráfico. La clave es que la fuente sea sostenible y que no te drene. Si alimentas al servitor exclusivamente con tu propia energía vital sin control, terminarás agotado. Establece límites claros. ¿Cuánta energía? ¿Con qué frecuencia? ¿De qué fuente? Y ahora llegamos al sexto paso, el que mucha gente ignora y que puede ser la diferencia entre una herramienta útil y un problema serio. El kill switch. La condición de desactivación. El interruptor de apagado. Esto no es opcional. Repito, esto no es opcional. Todo servitor debe tener, desde el momento de su creación, un mecanismo claro, inequívoco e irreversible de destrucción. Puede ser una palabra clave que al pronunciarla 3 veces disuelve al servitor. Puede ser una fecha de caducidad. El servitor opera durante 30 días y después se desintegra automáticamente. Puede ser la destrucción física de un objeto vinculado, como quemar el papel donde dibujaste el sigilo semilla. Puede ser una combinación de estos métodos. La razón es práctica y seria. Un servitor es una construcción psíquica con cierto grado de autonomía. Si le has dado bien los atributos, operará de forma semi-independiente. Con el tiempo, si no tienes control sobre él, puede desarrollar lo que algunos magos llaman deriva funcional. Empiezan a interpretar su mandato de formas que no anticipaste, a buscar energía de fuentes que no le asignaste, a operar fuera de los límites que le fijaste. Peter Carroll advierte en Liber Chaos sobre servitores que se convierten en parásitos psíquicos, entidades que empiezan a alimentarse de la energía emocional de su creador sin que éste se dé cuenta. Y en el episodio 30, cuando hablamos de pactos mágicos como contratos de reciprocidad, ya mencionamos que toda relación mágica necesita términos claros y una cláusula de salida. El servitor no es diferente. Es un contrato contigo mismo. Y todo contrato necesita una fecha de terminación o una condición de rescisión. Una vez que tienes todos los elementos, el acto de creación en sí es un ritual, pero no necesariamente uno pomposo. Lo que necesitas es un estado alterado de conciencia, el gnosis del que hablamos tantas veces en este podcast. Puede ser meditación profunda, hiperventilación, agotamiento físico, excitación sexual, lo que funcione para ti. En ese estado, visualizas al servitor cobrando forma, le insuflas el sigilo semilla, pronuncias su nombre por primera vez, estableces su tarea, su fuente de energía y su kill switch. Algunos magos escriben todo esto en un documento formal, un contrato mágico literal, y lo firman. Otros lo hacen todo mentalmente. El formato no importa, la claridad de intención, sí. Hablemos ahora de ejemplos concretos para que esto no se quede en teoría abstracta. Primer ejemplo, un servitor guardián. Su tarea es proteger tu espacio de trabajo, tanto físico como mental, de interrupciones y energías dispersantes. Le das forma de perro negro con ojos de fuego, un guardián clásico. Su nombre es algo como Braxen. Su fuente de energía es tu propia atención al inicio de cada jornada laboral. Al sentarte a trabajar, lo visualizas durante 30 segundos apostado junto a tu puerta. Su kill switch es quemar su sigilo semilla y pronunciar su nombre al revés 3 veces. En la práctica, cuando alguien viene a interrumpirte sin necesidad, algo cambia. O tú encuentras la determinación de decir que no, o el interruptor se lo piensa 2 veces, o simplemente las interrupciones triviales empiezan a disminuir. No es magia de película. Es tu subconsciente reorganizando tus patrones de atención y comportamiento. Segundo ejemplo, un servitor buscador de sincronicidades. Su tarea es alertarte de patrones significativos, oportunidades ocultas y conexiones no evidentes en tu entorno. Le das forma de un búho con plumas de cristal, porque ves en la oscuridad y refracta la luz de formas inesperadas. Su nombre es Lithox. Lo alimentas con la curiosidad natural que sientes al leer,
al pasear, al observar el mundo. Su kill switch es una fecha de caducidad de 60 días. En la práctica, empiezas a notar coincidencias con más frecuencia, a conectar puntos que antes pasaban desapercibidos, a recibir lo que sientes como pistas del universo. Lo que realmente está pasando es que tu atención ha sido recalibrada para buscar activamente patrones, algo que tu cerebro ya hacía pero que ahora lo hace con un propósito dirigido. Tercer ejemplo, un servitor filtro emocional. Su tarea es atenuar las respuestas emocionales desproporcionadas en situaciones de estrés, permitiéndote pensar con claridad antes de reaccionar. Le das forma de un escudo traslúcido de color azul que se activa cuando sientes la primera oleada de ira o ansiedad. Su nombre es Calmir. Lo alimentas con la propia energía del estrés que filtra, lo cual es elegante porque se autoalimenta sin drenarte. Su kill switch es el comando verbal pronunciado 3 veces de forma deliberada. En la práctica, empiezas a notar un microsegundo de pausa entre el estímulo y tu reacción, un espacio donde puedes elegir cómo responder en lugar de reaccionar automáticamente. Si esto te suena a técnicas de regulación emocional de la psicología cognitiva, no es casualidad. La magia del caos y la psicología moderna a menudo caminan por senderos paralelos. Simplemente usan mapas diferentes para describir el mismo territorio. Ahora bien, crear el servitor es solo el comienzo. El mantenimiento es crucial. Dedica tiempo regularmente a visualizar a tu servitor, a comunicarte con él, a verificar que sigue operando dentro de sus parámetros. Esto no tiene que ser un ritual elaborado. Puede ser un momento de 30 segundos al despertar o al acostarte. Algunos magos llevan un diario de servitores donde anotan las interacciones, los resultados observados y cualquier anomalía. Si notas que el servitor empieza a sentirse pesado, demandante o que su presencia te incomoda, eso es una señal de alerta. No la ignores. Y llegamos al tema que nadie quiere tocar, pero que es esencial: la destrucción. Todo servitor tiene una vida útil. Cuando su tarea se ha cumplido, cuando ya no lo necesitas, o cuando percibes que ha empezado a derivar, es momento de activar el kill switch. El proceso de destrucción debe ser tan deliberado y consciente como el de creación. Entra en gnosis, visualiza al servitor, agradece sus servicios si eso te resulta significativo, pronuncia la palabra de desactivación o ejecuta el mecanismo que hayas establecido y visualiza cómo se disuelve completamente. Después, destruye cualquier soporte físico, quema el sigilo, borra los dibujos, deshazte de los objetos vinculados, no dejes residuos. Una destrucción limpia es una práctica de higiene mágica fundamental. Phil Hine cuenta en Condensed Chaos cómo algunos magos, por apego emocional a sus creaciones, se resisten a destruir servitores que ya no necesitan. Esto es un error. Un servitor no es una mascota, es una herramienta. Y una herramienta que ya no usas pero que sigue consumiendo recursos es, por definición, un parásito. No te encariñes, o mejor dicho, crea compasión, pero destruye con disciplina. Hay una pregunta que surge inevitablemente en este punto. Si un servitor es solo una construcción psíquica, si es solo software mental, ¿por qué funciona? Y la respuesta honesta es que no importa por qué funciona. Este es uno de los principios fundamentales de la magia del caos. La efectividad de una técnica no depende de que creas en una explicación concreta de su mecanismo. Puedes interpretar al servitor como una forma de autosugestión avanzada, como una técnica de programación neurolingüística con esteroides, como la creación real de una entidad en el plano astral, o como un hack del campo morfogenético de Sheldrake. El modelo que uses es irrelevante siempre que funcione para ti. Lo que sí importa es que lo hagas con rigor, con estructura y con responsabilidad. Antes de cerrar, quiero conectar esto con algo que mencionamos en el episodio 30 sobre pactos. Crear un servitor es, en cierto sentido, hacer un pacto contigo mismo. Estás comprometiendo recursos psíquicos, atención y energía a cambio de un resultado. Como todo pacto, requiere claridad en los términos, honestidad sobre lo que estás dispuesto a dar y, sobre todo, una cláusula de salida.
La magia del caos te da libertad para crear, pero esa libertad viene con la responsabilidad de destruir lo que ya no sirve. Recapitulemos. Un servitor es una entidad psíquica creada deliberadamente para cumplir una tarea específica. Se crea definiendo la tarea, diseñando su forma y atributos, generando un sigilo semilla, asignándole un nombre único, estableciendo su fuente de energía y, de forma no negociable, programando un kill switch. Se mantiene con atención regular y se destruye limpiamente cuando cumple su propósito o cuando muestra signos de deriva. Es una herramienta poderosa, pero como toda herramienta poderosa, requiere respeto, disciplina y la humildad de saber cuándo soltar. Y ahora la pregunta que te dejo para que la mastiques. Si pudieras crear una entidad con un solo propósito, una sola tarea, algo que trabaje en segundo plano por ti, mientras sigues con tu vida, ¿qué le encargarías? Y más importante aún, ¿estarías dispuesto a destruirla cuando ya no la necesites? Si este episodio te ha abierto la cabeza, si te ha hecho ver que la magia del caos va mucho más allá de los sigilos, suscríbete, déjame un comentario con tu experiencia o tus dudas y comparte este episodio con alguien que esté listo para dar el siguiente paso. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Magia del Caos. Recuerda, la magia no está fuera, está dentro de ti.